Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Hoy día la Iglesia celebra a San Francisco de Asís. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él les dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, con la Iglesia estamos celebrando a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació en ese pueblito de Asís, en Italia, en el año 1182. San Francisco tuvo sucesivas llamadas divinas que le condujeron a una vida de extrema pobreza, de intensa predicación y también de un servicio desinteresado a la Iglesia. Y ese ejemplo de pobreza, de servicio, de predicación intensa, ese ejemplo va a atraer a muchos hombres y mujeres de su tiempo, y esto va a dar lugar al nacimiento de la orden mendicante de los hermanos menores, a la de damas pobres de San Damián, con Santa Clara como cofundadora, y a la orden tercera para seglares. Todo esto lo logra Dios a través de San Francisco siendo fiel a esa gracia que Dios le infundía, a ese llamado que Dios le había hecho, y efectivamente a su entrega, a la aceptación del llamado de Dios, y por lo tanto, pues con esa misma gracia de Dios, desde luego con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ser fiel. Y eso va a causar una gran atracción, y por eso va a tener muchos seguidores. San Francisco murió hacia el año 1226. Podríamos decir que San Francisco reactiva esa vida, esa nueva forma de vida que trajo nuestro Señor,
de amor, de servicio, de llevar la buena nueva, el Evangelio, a todos los demás, pero especialmente ese amor y ese servicio a los pobres, a los desamparados, a los, como diría ahora el Papa Francisco, a los descartados, a los discriminados, a los que están rechazados por la sociedad. Es un nuevo estilo de vida, mejor dicho, es reactivar ese estilo de vida que ya nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Un estilo de vida basado en la pobreza y en la sencillez, como nos muestran los evangelios. Y todo eso fundamentado en el amor a Dios. Precisamente el evangelio de hoy día nos habla de ese amor necesario para alcanzar la vida eterna. Porque así empieza San Lucas presentándonos este evangelio de hoy. Se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es válida, más aún la pregunta es fundamental y es la pregunta más importante que hay que tener presente en esta vida, todas las personas. Aunque ese hombre, como dice aquí San Lucas, un maestro de la ley, es decir, un letrado, un escriba, una persona conocedora de las Sagradas Escrituras, pero va a preguntar al Señor con malicia, para ponerlo a prueba, para encontrar algo de qué acusarlo. Se acercó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Decíamos que la pregunta es válida, la pregunta es fundamental, porque afecta la existencia, la vida terrena, para luego alcanzar la vida eterna, aunque la intención haya sido incorrecta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta más íntima y más importante? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora que tantos y tantos estamos preocupados, a veces también exageradamente más los sacerdotes, por conservar la vida terrena con motivo de la pandemia. Está bien, no está mal, pero si nuestro afán por conservar la vida terrena es muchísimo más grande que ese afán por alcanzar la vida eterna, entonces estaría mal. Pongo ese mismo afán por conservar la vida terrena, pongo ese mismo afán para alcanzar la vida eterna. Es una pregunta que ahora todo el mundo tendría que hacerse, porque todos estamos afanados por conservar la vida terrena, por no contagiarnos por el coronavirus, por ejemplo, u otras enfermedades. ¿Pongo ese mismo afán? Fíjense cómo ya esta pregunta de este maestro de la ley nos da ocasión para hacer estas consideraciones. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor le va a decir, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y aquel hombre le va a contestar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor le va a decir, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Es decir, ama y alcanzarás la vida eterna. Ama y alcanzarás la vida eterna. El amor, solo el amor es necesario para alcanzar la vida eterna. Para alcanzar la vida eterna, para cruzar esa puerta hacia la vida eterna junto a Dios, el cielo, la gloria, no vamos a ir cargados con los millones que de repente uno puede haber acumulado en esta tierra, en este mundo. Creer que con eso nos vamos a ganar la vida eterna es un error. O con los bienes materiales, como decía el Papa, ¿quién ha visto en el día de su entierro
pasar junto con su féretro todos sus bienes, sus casas, sus yates. ¿Quién ha visto eso? Ante la vida eterna solamente basta el amor. Y por eso nuestro Señor le va a decir a este hombre, le va a decir: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Aquel hombre le había dicho: hay que amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Haz esto y tendrás la vida. Ama y podrás alcanzar la vida eterna. Pero aquel hombre no se dio por vencido, aquel maestro de la ley, y queriendo justificarse le va a decir a nuestro Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces nuestro Señor va a pronunciar aquella parábola que la conocemos como la parábola del buen samaritano. Una parábola que ha calado, que se ha mimetizado en el mundo entero. ¿Cuántas veces cuántas personas utilizan esta expresión al encontrarse con un hombre bueno que realiza buenas obras? Es un buen samaritano, dicen. Es un buen samaritano. ¿Cuántos de repente ni conocen la historia del buen samaritano? Son ateos, reniegan de la iglesia, no aceptan al Papa, pero de repente utilizan esa expresión: esa persona es un buen samaritano. No saben que están hablando de una parábola que pronunció Jesucristo. No saben que están hablando de una parábola que refleja el amor de Dios Padre por la humanidad, el amor de Dios Hijo, de Jesucristo por el hombre. Jesucristo es ese buen samaritano. El hombre es el hombre que ha sido golpeado, que ha sido maltratado, que ha sido abandonado en el camino. Es la humanidad, es cada hombre que ha sido maltratado por el demonio y que lo ha dejado pues tirado en el camino por los pecados, el pecado original, los pecados personales, y está el hombre abandonado. Jesucristo es el buen samaritano que viene y le ayuda. Y entonces decíamos, ¿cuántos utilizan esa expresión, buen samaritano? Y sin saber que están tocando el punto central del cristianismo, el amor y la misericordia. Y entonces aquel hombre, para justificarse, le va a preguntar a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y decíamos, nuestro Señor va a contestar con esa parábola, la parábola del buen samaritano. Al final de la narración de la parábola del buen samaritano, nuestro Señor le va a devolver la pregunta al maestro de la ley. Le va a decir: ¿cuál de estos tres? Porque había sido un sacerdote, un levita y un samaritano el que pasaron junto al herido. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? La pregunta tiene un fondo muy aleccionador. Hay que recordar que el escriba le había dicho a nuestro Señor, como para justificarse, le había dicho a nuestro Señor: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ya en esa pregunta, aquel hombre, aquel maestro de la ley, no se consideraba prójimo de los demás, sino que estaba preguntando al revés: de los demás, ¿quién es mi prójimo? Nuestro Señor le cambia esa percepción, y por eso le va a preguntar: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? No le dice: de estos tres que pasaron junto al herido, ¿quién de ellos consideró al herido como prójimo? No le dice eso nuestro Señor, sino ¿quién se portó como prójimo del herido? Esto es lo que nuestro Señor quiere que entendamos. ¿De quién soy prójimo yo? No a quién considero prójimo de mi persona. ¿De quién soy próximo? ¿Soy próximo a todos los demás? ¿O quiero que los demás sean próximos a mí? Y nuestro Señor por eso le pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo
del que cayó en manos de los bandidos. Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Y nuestro Señor le contestó: anda, haz tú lo mismo. Entonces, volvemos a insistir. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién soy prójimo yo? Esto tiene sentido también más en ese tiempo, porque para los judíos el prójimo solamente era otro judío, pero una persona pagana, es decir, alguien que no fuera de la fe judía, no era considerado prójimo. Una persona, aunque fuera judío, pero era considerada, por ejemplo, publicano o pecador, no era prójimo. No era prójimo. Entonces, más aún, por ejemplo, los romanos no eran prójimos para los judíos. Por eso, nuestro Señor, ya lo hemos dicho antes, le va a cambiar la perspectiva de esa persona. La pregunta, pues, no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién soy prójimo yo? Si yo debo ser prójimo, es decir, próximo a los demás, practico la misericordia con todo el que lo necesite. Aquí también podríamos considerar a nuestro mismo Señor Jesucristo. Soy próximo a nuestro Señor Jesucristo, es decir, soy prójimo de Jesucristo, y somos próximos a Jesucristo cuando somos próximos o prójimos a los demás, y especialmente al que lo necesite, de manera muy especial en el ámbito espiritual y también en el ámbito material, corporal, físico, de las necesidades materiales. Por lo tanto, en este Evangelio, Jesucristo me está revelando que para alcanzar la vida eterna, lo que tenemos que hacer es practicar la misericordia. En el atardecer de tu vida, te juzgarán sobre el amor, decía San Juan de la Cruz. En el atardecer de tu vida, te juzgarán sobre el amor. Es decir, cuando se acabe nuestra vida, como ya en otras ocasiones me han escuchado, cuando estemos llegando al final de la orilla de esta vida, la vida terrena, y vayamos a cruzar a la otra orilla, nos van a juzgar sobre el amor. Y por eso tiene sentido muchísimo más la ley nueva que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es el distintivo de los cristianos, la ley nueva. Y por eso también se entiende que nuestro Señor Jesucristo mismo, con su vida, con sus actos, Él nos enseñara a vivir las obras de misericordia. Aquellas 14 obras de misericordia, 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Por eso nos ha mandado vivir especialmente las bienaventuranzas, formas como son diferentes manifestaciones de vivir la misericordia. Este Evangelio, pues, es un cántico al amor. Recordemos también ese famoso cántico al amor de San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Todo el capítulo 13 se le suele llamar el himno al amor, el himno a la caridad. Es bueno también que de repente le demos una repasadita, la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, o también ese cántico, ahora que estamos celebrando a San Francisco: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro,
que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Hoy día, con San Francisco de Asís, le pedimos al Señor, ayúdanos a tener en cuenta siempre esta nueva forma de vida, dirigida por la misericordia, porque en el atardecer de nuestra vida nos van a juzgar sobre el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.